mundo en este momento, también temas de conversación en las redes sociales. Frío amanecer, Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Feliz inicio de semana en este martes. Después del puente festivo, la tendencia es mundial. En el planeta, Trump, Egipto, Israel, Hamas y para nosotros en Colombia, una adicional, el Cana, por la historia del colombo israelí que se volvió a encontrar con su esposa Rebeca, la colombiana, y con su hijo de apenas 5 años. En general, Néstor, en el mundo son virales las imágenes, los videos, las fotos, las videollamadas del momento del encuentro, 2 años después de la guerra, de estos 20 liberados, de los rehenes liberados que finalmente llegaron y se encontraron con sus familias. Es la foto que le da la vuelta al mundo. En esas imágenes virales, me imagino, está el apretón de manos de Donald Trump con el presidente También. Macron de Francia. Es que el gran ganador es Trump. Parecía un pulso, los dos viendo a ver y el cuál que apretaba más fuerte. También es viral esa imagen. Muy divertida la imagen de Trump con Macron de Francia. Y a eso se suma, para nosotros en Colombia, el trino que pocas personas entendieron del presidente Gustavo Petro. Primero diciendo que Donald Trump lo vetó y que por eso no está en la foto, que no participó en este evento, que significa el inicio del fin de la guerra 2 años después en la Franja de Gaza, pero haciendo un anuncio que, Néstor, le tengo que confesar, yo sigo sin entender. De inmediato la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos, dice el presidente en este mensaje que estamos viendo a esta hora en el canal de YouTube. Tengo la duda si jurídicamente el presidente puede disponer de los bienes incautados a la SAE, es decir, de si puede ser por capricho presidencial, manden el oro al Medio Oriente. ¿Por qué no, por ejemplo, a España o a Sudán o a China o al a Turquía? Catatumbo o a Tumaco o a Chocó. El presidente dispone del oro colombiano como si fuera su caja menor. Y tengo dudas, creo que eso está arreglado legalmente, constitucionalmente, Camila. Los bienes destinados por la SAE tienen un reparto jurídico, un criterio técnico para evitar esto. O sea, con el mismo criterio con el que llega el presidente. Y un procedimiento después de entrega, de subasta e incluso de utilización de esos bienes. Y por eso la polémica del oro. Ahora, con una pregunta mucho más de fondo. Por ejemplo, Néstor, suponiendo que se pueda disponer de ese oro, ¿a quién se lo va a entregar? Si esa es la segunda fase que apenas comienza, el mundo todavía no tiene muchas respuestas de quién va a gobernar, por ejemplo, en Gaza para recibir el oro y atender a los niños. Le hago, Camila, a usted y a la gente, al presidente Petro, o a la gente que está en esta teoría, ¿nosotros tenemos recursos, oro para regalar? ¿Nosotros no necesitamos una reforma tributaria supuestamente para recoger plata? ¿Nosotros estamos para regalar nuestros recursos naturales? Por más noble que sea la causa, suponiendo que lo sea el Medio Oriente, ¿quién decidió eso y cómo? Nosotros intentando aquí que más gente pague impuestos y el presidente regalando el oro que tenemos, no sé. Me imagino que tendrá que haber ahí alguna están todas aclaración. las preguntas pendientes de este que es el trino del presidente Petro, que causa la polémica del momento en redes sociales. Y una última muy rápido en redes sociales es tendencia. Miguel Quintero es el nombre del hermano del alcalde, exalcalde de Medellín, hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle. Esto después de la investigación de Noticias Caracol con el chat de los amiguitos. Esta investigación revelada anoche por la unidad investigativa, lo que dice Néstor es que había un chat de Miguel Quintero y sus amigos en el área metropolitana para repartir puestos y contratos, con la historia además de un apartamento que está en poder de la SAE del que él disponía. Hay fotos, videos, audios, todo en la revelación que se mezcla con la que fue la noticia de corrupción de la semana pasada en Medellín, la del comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el señor Cadavid, y 2 capturados más. Ya fueron presentados ante un juez, les imputaron cargos, hoy se define si van o no a la cárcel. Mejor dicho, esa corrupción del hermano de Daniel Quintero en el área metropolitana que está investigando la Fiscalía es la otra tendencia del momento para nosotros en Colombia. Camila, gracias. El hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero. Es el calvo, ¿verdad? Sí, señor, es el calvo de la foto, sí. Que habría sido el del reloj, el de los carros de lujo. El articulador especialmente de contratos entre los bomberos de Itagüí del señor Cadavid, que ya está ante la justicia. Y el área metropolitana. Y lo que revela anoche Noticias Caracol son chats
audios, el de Amiguito es uno de ellos. El chat se llamaba así porque eran sus amigos, era él con 2 amigos más, uno funcionario del área metropolitana, repartiendo puestos, pidiendo contrate a fulana, a sutana. Y pactando comisiones. Entrega de esos contratos y en ese mismo chat el lujoso apartamento al que hay que ponerle cuidado, un apartamento, él pone videos con jacuzzi incluido, con la vista del poblado, diciendo me lo acaban de entregar, descubre Noticias Caracol que es un apartamento de la SAE y dice el chat que ese puede ser el apartamento para reemplazar el inmueble. Eso investiga la fiscalía. Si me perdonan la expresión, es el chat y son las reuniones repartiéndose en la marrana. Los contratos, los puestos, la plata del presupuesto público, un inmenso problema para el exalcalde Daniel Quintero porque su hermano obviamente estaba metido en temas que competían a la alcaldía de Medellín. Es que el presidente del área metropolitana, de la Junta del área metropolitana, es el alcalde de Medellín, es decir, en ese momento el hermano de Miguel Quintero, el exalcalde Daniel Quintero. Así que es un escándalo que se está creciendo y se le crece el problema a Daniel Quintero, informa Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Un informe de Noticias Caracol reveló que durante una audiencia judicial esta semana contra Misael Cadavid, quien fue director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y otros 2 funcionarios públicos por un caso de corrupción en Itagüí y el Valle de Aburrá, se detectó una red de corrupción, de contratación y de adjudicaciones irregulares. La Fiscalía reveló que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial Daniel Quintero, habría sido el presunto articulador de contratos irregulares entre los años 2020 y 2022. En la acusación se mencionó que Miguel, junto con Álvaro Villada, que fue subdirector financiero del área metropolitana de Medellín, supervisó la adjudicación de contratos con sobrecostos que incluían coimas por 3.200 millones de pesos. El expediente incluye evidencia obtenida en un chat grupal llamado Amigos o Amiguitos, activo entre el 31 de enero de 2020 y marzo de 2021, donde Miguel Quintero mantenía comunicaciones con Villada y con Sebastián Ortega. En los intercambios se discuten temas administrativos, financieros y de contrataciones dentro del área metropolitana con solicitudes explícitas de favorecer a personas cercanas a Miguel Quintero. Escuchemos lo siguiente. Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero, ¿por qué no entró al área? Pensé que ya estaba allá. Eso aquí es muy demorado con la jurídica. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Por ejemplo, con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona. Háblale a JD, que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto. ¿Quién la paró? Para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo. Néstor, uno de los aspectos más llamativos es la aparición en los chats de un penthouse en el sector del Poblado de Medellín, que Miguel Quintero presentó como ya entregado y del que hablaba con bastante familiaridad. La propiedad fue incautada hace décadas como un bien extinto de la mafia y está bajo custodia de la SAE. Escuchamos. Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del inmueble. Queda en el Poblado, tiene 500 metros cuadrados. Vamos a ir a verlo, ya tengo las llaves, ya me lo entregaron. Sí, Néstor, a quien escuchamos ahí es Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de la República, hablando sobre este apartamento, un apartamento de cerca de 500 metros cuadrados, un penthouse que se obtuvo a través de adjudicaciones irregulares y que está bajo custodia de la SAE. En los registros del chat, Néstor, también quedó como Villada, con respaldo de Miguel Quintero, promovía hojas de vida y sugería, por ejemplo, la creación de comités paralelos de contratación con abogados externos para agilizar nombramientos. Otro implicado es César Augusto Chavarría, cuyo nombre circula entre los recomendados y fue finalmente nombrado jefe de logística de Metroparques, que allí actualmente está trabajando en la DIAN. La Fiscalía Anticorrupción, Néstor, ha avanzado en estas pruebas que revelan cómo personas externas con vínculos familiares o políticos con Daniel Quintero habrían manipulado procesos contractuales al interior de entidades públicas. El hermano del precandidato y otros implicados son ahora objeto de investigación formal en este complejo caso de corrupción, Néstor. Javier, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. Y ahí están los audios. Entre otras cosas, tendría que responder también la SAE por qué le entregó al hermano de Daniel Quintero un apartamento de 540 metros cuadrados que, dice él, la SAE feriando y entregándole eso a sus amiguitos políticos. 5 de la mañana, 44 minutos. Se está achicando
el margen de maniobra para el exalcalde Daniel Quintero, porque hoy martes definen en Medellín si funcionarios que se beneficiaron con esos miles de millones de pesos en contratos irregulares allí en el área metropolitana van a prisión. Como parece que van a terminar, será la cuota inicial de otros encarcelados cercanos a Daniel Quintero. Héctor Santamaría, desde Medellín. Néstor, buenos días. Se trata de María Janet Rúa García, supervisora del área metropolitana del Valle de Aburrá. Misael Alberto Cadavid Jaramillo es comandante ya del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Elkin de Jesús González, que es también su ex suplente del Cuerpo de Bomberos de esta zona del sur del área metropolitana, que se definirá hoy si van a prisión por direccionar irregularmente 6 contratos con los que habrían obtenido hasta 2.500 millones de pesos, por lo que les imputó los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Hay que recordar que el ente acusador ha afirmado que los objetivos de los contratos, que sumaron 18.000 millones de pesos, no se cumplieron, y en medio de las audiencias, en uno de los ítems llamó la atención, es que mencionó precisamente en medio de este escándalo a Miguel Quintero Calle. Esto fue lo que dijo el fiscal. Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas. Pero no son las únicas pruebas que ha mostrado la Fiscalía General, ya que al consolidar todos los contratos y también las adiciones se ha obtenido posibles sobrecostos de 1.212 millones de pesos y bienes y servicios sin soporte de compra por 1.268 millones de pesos. Incluso en medio de las diligencias, también el ente acusado reveló que alrededor de 15 personas fueron citadas en una oficina para recibir instrucciones. 15 personas que la Fiscalía había llamado para tomarle interrogatorio, y ahí le pusieron un abogado de confianza de parte de estas mismas personas quienes ejercían esta actividad, en los cuales le indicaban qué era lo que debían venir a decir a la Fiscalía General de la Nación cuando les comentaban o les preguntaban. Néstor, pero las cosas no pararon allí, porque la Fiscalía también reveló una interceptación, una conversación entre María Rúa y Misael Cadavid, que renunció ya a su cargo junto a Elkin González hace pocas horas en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en donde se dejaría ver en evidencia cómo era que concertaban. No, Janet, pero es que resulta que ella me lo conseguí muy bueno por 4.000. Usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000. Pero 6.000 souvenir. No, aquí lo puedo poner, por ejemplo, a 50.000 pesos, y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45, y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. Eso se trata de su rentabilidad. O sea, y a mí pero si ellos me dicen la factura por los 50... Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir. Vea usted, Néstor, lo que decían precisamente en estos audios revelados por la Fiscalía, en donde incluso el abogado del área metropolitana, Mayer Abuchilab, expuso un audio también de Misael Cadavid, en donde este habló de sus alianzas políticas. Mira, te cuento que el lunes pasado ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez. Tras exponer esta serie de pruebas, hoy se definirá, Néstor, si estas 3 personas van a la cárcel o no por estas irregularidades en 2.400 millones de pesos que se habrían apropiado. Medellín, el área metropolitana, amanecemos a esta hora con tiempo seco. La señora que estaba cuadrando, Héctor, ese contrato que le dice, no escuché lo que acabo de escuchar, ¿quién es? María Rúa, Néstor, es la persona de contratación del área metropolitana, que recordemos que era la que revisaba los contratos allí en el área metropolitana. Y el que le está anunciando cómo van a hacer la contratación, cuánto le pueden bajar, cómo cuadran el negocio. Misael Cadavid. Misael Cadavid, ese es el Néstor. famoso Cadavid, que era el comandante de bomberos, señor, que había sido director de un hospital en Medellín, todos repartiéndose increíblemente la marrana, son de una desvergüenza, y además grababan y se dejaban grabar y hablaban por teléfono confesando sus delitos. Afortunadamente aquí está actuando la Fiscalía.